médulo pontocerebeloso, porque este cerebelo forma un ángulo aquí, todo el surco, médulo pontino, de ahí va a dar su origen real o su origen aparente ahí. Aparente, porque el origen real son los números que acabamos de discutir. Entonces ustedes pueden ver acá cómo están íntimamente relacionados el octavo y el séptimo par craneal. El que nos importa está en amarillo clarito, que es este que vamos a ver acá. Va a tener normalmente, se mira como que fueran dos nervios, el séptimo. ¿Cómo se llama la rama que es más delgada? Es como que fuera, no tanto así de grande, como que fuera el trigémino, que tiene sus dos ramas, ¿verdad? Una gruesa, que es la sensitiva, y una delgadita, que es la parte que tiene que ver con lo motor. En este caso son dos nervios. La delgadita, ¿cómo se llama? ¿Ah? El nervio intermediario. Nervio intermediario de Whisper. Entonces eso tiene que ver con las sensibilidades. Si es la sensibilidad, antes de meterse aquí al sistema nervioso central, tiene que tener un ganglio, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que tener un ganglio. Bueno, pues el octavo y el séptimo, obviamente el octavo entrando y el séptimo saliendo a de su fibra, van a salir de la fosa craneal posterior por un orificio que se le denomina el meato corporal de quién? Del conducto auditivo interno. Ahí, séptimo y octavo. En ese orificio va el séptimo y el octavo y la arteria laberística, que va a dar relaciones, van juntos. Entonces él se mete en el hueso petroso del temporal. Ahí se va a meter sus fibras y luego aquí se encuentra la rodilla del séptimo par craneal. En la rodilla se encuentra un ganglio. Si es rodilla, ¿qué nombre cree que tiene ese ganglio? Si es rodilla, ¿cuál es lo que tiene relación a rodilla? Entonces es el ganglio geniculado. Ustedes pueden ver que sus fibras vienen aquí, estas son fibras que vienen de la lengua. Ya vamos a ver su recorrido. Son fibras que vienen de la lengua, que se integran acá para poder entrar al sistema nervioso central. Entonces es como que ustedes vieran este otro. Aquí tuviera el tallo y aquí tuviera su conjunto médulo continuo y sale el séptimo par. Y tiene estas diferentes flexiones que hace a través del hueso petroso del temporal. Luego que ha dado aquí su ganglio, se va hacia atrás y luego hacia abajo y sale por un orificio para hacerse extracraneal. ¿Cómo se llama este orificio? Exacto, el orificio que está entre la apófisis estiloides y la mastoide, estilomastoideo. Por ahí se hace extracraneal, que aquí lo podemos ver, de la apófisis, y da sus ramas terminales, que son sus ramas del facial para la inervación de la musculatura, de la mímica. Pero antes de dar todas estas ramas, da otras ramas en este trayecto intrapetroso. Entonces aquí, cuando se mete, miren, esta es la misma parte, el ganglio geniculado se va para atrás y aquí ya está saliéndose externo. En la parte del oído va a dar el componente que tiene que ver con el nervio, que ustedes ya lo conocen porque este nervio ya lo revisamos, autonómico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda de esta anatomía? Aquí va a estar el ganglio geniculado. Del ganglio de esto van a salir las fibras, que son estas mismas que ustedes pueden ver acá, y este nervio que va a venir acá, ¿cómo se llama? Nervio petroso superficial mayor, junto con las fibras simpáticas
del plexo carotídeo, que se llama su fibra, ¿cómo se llama? Nervio petroso profundo, porque ellas vienen acá con la arteria. Entonces vamos a tener nervio petroso superficial mayor o nervio petroso mayor, porque tiene que ver con el hueso petroso, con las fibras simpáticas del plexo, que es el petroso profundo, se unen y van buscando este ganglio pterigopalatino, y juntos se forman un solo nervio autonómico con función parasimpática y simpática, que viene del séptimo, la parte parasimpática, y forman el nervio mediano o nervio del conducto pterigoideo. Aquí ya igual lo pueden ver aquí, se une y aquí va a encontrar el ganglio pterigopalatino o el ganglio de quién. Exacto, aquí va a encontrar la segunda neurona, ¿verdad? Segunda neurona de este nervio para saltar. Esta ya lo vieron en el trigémino, este es el trigémino. Él vehiculiza esas fibras de D2 para llegar a alcanzar ¿a quién? A las glándulas lagrimales, y van a dar la inervación de la mucosa ¿qué? Nasofaringea, y también del pelo del paladar y todas las mucosas. Todas las glándulas que tenemos ahí van a dar la inervación de este mismo nervio. Luego, otro componente va a salir más abajo, que va a ser las que van a ir a inervar. ¿Quién? ¿Qué van a hacer? Submandibular y sublingual, que están pegaditos a ellos, estos ganglios. Se van a extender, pero se van a ir ¿por dónde? Por las ramas de B3. ¿Quién es las ramas de B3? Que es la misma que va a ocupar para la sensibilidad. Nervio lingual, que le pertenece a B3, se van a vehiculizar y se van a ir a dar la inervación parasimpática de estas glándulas. Luego, la información sensitiva de los 2 tercios anteriores de la lengua van a ser recogidas. Aquí pueden vehiculizar este ganglio, pero no van a hacer sinapsis ahí, porque ellos van a ir a buscar su propio ganglio, que es el ganglio geniculado. Ahí van a encontrar, se van a extender también por ¿quién es este nervio? Este es el nervio lingual. A través también del nervio lingual lo van a ocupar, que el nervio lingual es del trigémino de B3 o mandibular, y se van a ir a hacer, ¿qué van a hacer acá? Aquí encuentran el cuerpo de la primera neurona de esta vía, que es la vía del gusto, y luego van a introducirse para buscar qué núcleo. ¿Dónde se integra esta información? Solitario, núcleo solitario, aquí lo pueden ver, núcleo solitario verde. En la parte superior va a entrar el séptimo. Ahí integra toda esta información. ¿Qué más va a hacer este par craneal? ¿Qué más va a hacer? Esta es la información de la lengua. Los 2 tercios anteriores van a ser por el nervio facial. La parte del tercio posterior es compartida la información del gusto por el glosofaríngeo y el vago, pero el vago es más extensa su información, porque se va a ir a la parte de la vallécula y la parte de la epiglotis para recoger esa información. Y en esta parte de los 2 tercios anteriores, el facial solo recoge información del gusto, porque la información sensitiva se la va a dar ¿quién? El trigémino.
el trigémino le da la información sensitiva de esta parte de acá, de la lengua. El trigémino le da la información sensitiva. El glosofaringeo le da la información del gusto y también va a dar la información sensitiva de esta zona de acá. ¿Qué nervio dijimos que tiene que ver con la sensibilidad general aquí? En los dos tercios anteriores. ¿Quién? Pero el nervio del trigémino. El igual. Y aquí vamos a encontrar las ramas que van a ser para la inervación de los músculos de la níquila. Vamos a tener el nervio frontal, va a tener la inervación del músculo occipito frontal, que es la parte de acá atrás, y la parte anterior, el auricular de los párpados, de los pómulos, de la órbita, del elevador o piramidal de la nariz, que es la parte cigomática, la parte bucal, también tiene que ver con el auricular de los labios, depresión de la boca, el músculo depresión del ángulo de la mandíbula, el nervio de la mandíbula, el nervio que va para la inervación de un músculo que tenemos aquí, que es la tiza. Entonces aquí pueden ver las diferentes fibras que nos lleva este par craneal a través de las fibras que son autonómicas, que las pueden ver acá en punteado para la elevación de la glándula, para la elevación de la glándula lacrimal, para la elevación de la glándula sublingual y submandibular, y la parte que tiene que ver con la sensibilidad de la oreja. La sensibilidad de la oreja es una inervación sensitiva y trincada toda. La parte de acá, ¿quién dice que la va a dar? El vago y el glosofaringeo. La parte de acá del hélix, ¿quién? El facial. Entonces, para esta sensibilidad general, va a tener ese núcleo, va a participar el núcleo sensitivo del trigémino. Y la parte de acá, ¿quién se la va a dar? Todo esto que esté verde. El trigémino. Y cómo se integra el sentido del gusto. Bueno, cuando veamos gusto lo vamos a ver integrado, primero vamos a ver gusto. Como este corresponde a qué núcleo? Núcleo del tracto solitario. Van a ir entrando. Este es el facial, glosofaringeo y el vago. Las fibras que vienen de los dos tercios anteriores entran y en el geniculado van a encontrar el cuerpo de esta, ¿cómo se llaman estas neuronas sensitivas? ¿Cómo se llaman estas neuronas sensitivas? ¿Qué tipo de neuronas son? Son las mismas neuronas aquí y allá. Una neurona, una parte de la neurona está tocando la lengua y otra parte está haciendo sinapsis en el núcleo. Aquí está el cuerpo neuronal y aquí está una prolongación que viene de aquí y la otra prolongación que después tenemos. ¿Cómo se llama la neurona? Pseudo-unipolares. Son esas que van a venir acá. Y aquí pueden ver cómo sinaptan los dos ganglios. En patología de la parálisis podemos tener lesiones que se describen que pueden ser infranucleares, o sea que van a estar localizadas abajo del núcleo motor propiamente, o que pueden ser supranucleares, localizadas en el trayecto de las fibras arriba del núcleo. Entonces, normalmente el núcleo motor recibe fibras cruzadas de un lado y de otro lado. Esto hace una diferencia significativa en la clínica de la parálisis facial. Ustedes pueden ver que las lesiones inferiores del núcleo producen normalmente lesiones que van a estar a nivel del trayecto del nervio. Entonces van a tener una afectación de todo el nervio completamente y van a afectar tanto la cara superior como la cara inferior del bipolar. Hay afectación completa, porque aunque las fibras estén cruzadas de un lado al otro lado, no pasa nada de información.
y van a tener totalmente la cara con debilidad de ese lado. Y la cara que esté sana va a estar tirando. Los músculos están debilitados y por eso hay afectación de la cara. Pero en las lesiones que son supranucleares, que están arriba del núcleo, normalmente tenemos por esta difusación de las fibras de un lado y del otro lado, que en una parte de ese lado y del otro lado permiten que se mantenga la parte superior de la cara. Entonces, ¿cuáles lesiones serán bajo una urgencia? Aquellas que tienen afectación de toda la cara o aquella en la que hay preservación del tercio superior de la cara o de la mitad de la cara. ¿Cuáles creen ustedes que sean mejores? No mejores porque todos son peores, pero ¿cuáles creen ustedes que es una urgencia? Fíjate de correr porque el paciente se va a morir. ¿Cuál? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? El resto. ¿Cuál? La supranuclear. La supranuclear, porque normalmente la supranuclear es por afectación de la corteza. Y la corteza o es por un evento cerebrovascular o es por un evento cerebrovascular, un tumor o una lesión. Entonces, aquellas que afectan la mitad de la cara, si ustedes se subieron a la rueda que viene circular, la Chicago, si ustedes se bajan de la Chicago con depresión de los rasgos faciales, porque viene el recorrido del nervio facial que tiene su trayecto laberíntico timpánico por cambios de presión del oído interno, si ese facial está muy superficial, esos cambios de presión por cambios de la altura pueden bajarse por afectación al tratamiento del facial como una parálisis facial o por los cambios atmosféricos del avión. Y una señora llega al consultorio y le dice de que cuando bajó, ella se subió bien al avión y cuando se bajó ya del avión tenía depresión de los ramos faciales, que tomó agua y se le salía el agua de acá. Aquí le sabemos una parálisis Bebel o una parálisis facial periférica. Pero si es una paciente de que refiere de que se portó bien y se levantó mal, hay que pensar en un evento cerebrovascular isquémico, que puede ser pequeño únicamente, que incluya la corteza facial de este trayecto de acá. Vamos a continuar viendo el auditivo. El auditivo, como ya dijimos, está íntimamente en relación con el facial. Uno que va a venir de la parte vestibular, trículo y sáculo, y otra parte que va a venir de qué? Del órgano de Corti o de la audición. En un principio se pensaba que era audición nada más, porque se desconocía la parte vestibular y de equilibrio. Por eso les decía nervio auditivo, pero se descubrió que es vestíbulo coclear, que tiene dos componentes vestibulares para el equilibrio y auditivas. Todas estas fibras van a ir entrando o van a ir saliendo. Van a entrar. Entonces, es sensitivo normalmente. Y si es sensitivo, ¿qué tiene que tener antes de entrar al sistema nervioso central? Ganglios. ¿Cómo se llama el ganglio del sistema vestibular? Escarpa, que van a ver acá. Y que miren acá, chiquititos acá, que están alrededor del maleolo. Entonces van a ver que la información, vamos a ver que la información que va a venir, el oído se divide en oído externo, medio e interno, ¿verdad? La información que viene del aire, cuando yo estoy hablando, mueve y ¿qué hace la oreja? Recoge toda esa información del aire. Entonces, esa información del aire es conducida a través del pabellón auricular, a través del conducto auditivo interno. ¿Qué hace? Mueve la membrana. La membrana tiene una ubicación oblicua, más anterior, la parte superior, más interna, la parte inferior. Entonces, eso hace que se
articulen estos huesecillos. ¿Cuáles son estos huesecillos que ustedes ya conocen? ¿Cuál es este? ¿Cuál va a tocar la membrana para que comunique esta información eólica del aire, que se vuelva mecánica, hídrica y después para que se haga eléctrica y salga la información que es lo que reconoce el sistema nervioso central? ¿Ah? Miren acá. ¿Cuál es esta pegada? ¿A qué metal es esta? Entonces, ¿quién es este que está aquí? El estribo. Hay dos músculos ahí bien importantes. ¿Ah? ¿Cuál va? Tensor del tímpano. ¿Quién inerva ese músculo? Porque son mecanismos de defensa para vibraciones muy altas. Ahí déjame mueva. Músculo tensor del tímpano y músculo del estribo, que el estribo que tiene característico ese músculo. Que es el músculo más pequeño del cuerpo. Este huesecillo del estribo deriva del segundo arco branquial, a qué nervio le pertenece la inervación, porque los arcos branquiales llevan músculos de cartílago, a qué nervio le corresponde entonces la inervación de ese musculito, al facial. Bueno, entonces miren, va a impactar, le va a pegar para mover todo el líquido que vamos a tener acá en la perilinfa y por ende la endolinfa. Entonces vamos a tener diferentes rampas. Aquí nosotros podemos ver todo este caracol que se va a enrollar sobre sí mismo, 2.5. Se va a enrollar 2.5, 2 vueltas y la mitad de uno. Va a ser alrededor del mismo, todo esto. Y vamos a tener las diferentes rampas. Esto nosotros lo podemos ver si lo cortamos, vamos a verlo aquí mismo. Y vamos a ver la rampa vestibular y la rampa timpánica, que van a estar en relación con los mismos componentes que vamos a tener acá. Y aquí vamos a encontrar la rampa media. Y en la rampa media vamos a encontrar la parte más importante que tiene que ver con el órgano del corti o el órgano espiral del sonido. Nosotros también lo podemos ver a través de estirar toda esta rampa y va a ser una rampa que va a tener tonos, o sea que identifica diferentes tonos dependiendo de la característica que tenga del estímulo, de qué frecuencia vibratoria hace este huesecillo. ¿Sobre qué ventana? Sobre la ventana oval. Entonces, en la parte normalmente el líquido va a ir de aquí para acá y luego de aquí para acá hasta dispersarse sus sonidos. Entonces aquí van a comenzar a identificarse los sonidos más agudos, porque aquí la rampa media y la parte basilar, su membrana es delgada pero es más rígida. Entonces para que esa membrana se mueva necesita sonidos que sean agudos para poderlo identificar que de aquí está haciendo vibrar estos sonidos. Y en la parte más cercana al área que conecta una rampa con otra rampa se llama área del hipotrema. En esta parte cercana al hipotrema va a ser más ancha y más flexible para los sonidos graves, de 20 a 200 Hz. Normalmente tenemos una frecuencia que vamos a escuchar. Entonces vamos a ver que estas rampas van a estar en esta misma disposición. Ya vamos a ver el órgano que va a ser este. También van a tener un recubrimiento de hueso y parte que va a ser osteocartilaginosa, que va a estar cubriendo toda la parte ósea de
de este laberinto. Esto como lo vamos a ver en audición, lo vamos a ver un poquito rápido. Normalmente, esta parte de acá, que ustedes pueden ver acá, que es de la rampa media, la vamos a ver acá, más grande. Esto, normalmente aquí en esta rampa, va a haber ¿qué líquido va a haber acá? En estas dos. Perilinfa. La perilinfa normalmente es como un líquido de características extracelulares, a diferencia de la endolinfa, que va a estar en la rampa media, va a tener un componente alto en potasio. Y los componentes de este líquido alto en potasio van a estar dados por esta estría vascular, que va a estar introduciendo potasio a este espacio. Entonces, esta rampa basilar, sobre esta rampa basilar se van a encontrar las células ciliadas para la audición. Estas células ciliadas van a estar en células ciliadas internas y células ciliadas externas. Normalmente, estas internas van a ser propiamente las que son para la audición, que van a ser más poquitas, normalmente en una relación de 1 a 3 con relación a las externas. Estas internas, a través del movimiento de la membrana tectorial, por cambios en esa frecuencia del líquido, hacen que esa membrana se mueva y que los cilios que tienen estas células se muevan. Entonces, cuando este movimiento de los cilios lo hace hacia un lado y hacia otro, eso permite que se abran canales de potasio que va a permitir que entre potasio a la célula, a diferencia normalmente de una célula normal, que la salida de potasio permitía la despolarización de la célula. Aquí no, aquí el potasio entra y despolariza la célula con la concerniente entrada de calcio, para que se libere ¿qué? El neurotransmisor, y se despolarice esta neurona. ¿Qué es esta neurona? Aquí están los cuerpos neuronales formando. ¿Qué era que dije? ¿Ah? ¿Carpa? No es carpa. Espiral. Entonces, para que se despolarice esta célula, que es la que principalmente va a llevar la información de la audición, si se hiperpolariza, se cierra hacia un lado, normalmente a predominio, donde la membrana tectorial se despolariza. Si lo hace en contrasentido del cilio más grande, se va a despolarizar, y si lo hace con tendencia hacia los cilios más pequeños, se va a hiperpolarizar la célula. Estas otras células que están acá, que son las externas, estas son únicamente para magnificar la señal del impulso de la membrana tectorial, elevándola hacia arriba o desplazándola para que estas células se despolaricen más y aumenten su liberación de glutamato y aspartato para la producción concerniente de un potencial de acción que va a ir hacia los núcleos que van a estar llevando la información que tiene que ser eléctrica para que la pueda registrar el sistema nervioso central de que hay un sonido. Casi similar funciona con el sistema vestibular. La parte del utrículo y el sáculo que vamos a tener acá, que vamos a tener lo que ya vemos en la copia, vamos a ver más en profundidad cuando hablamos propiamente de ese día solamente audición y la parte vestibular. La parte del utrículo y el sáculo, que ustedes pueden ver aquí en el adentro, ¿para qué piensan que sirve? Tiene dos componentes este sistema vestibular, kinético y cinético. O sea, uno que es sin movernos y otro que es con el movimiento. Los canales semicirculares con las formaciones de las ampollas que vamos a tener acá, normalmente vamos a tener un anterior, un posterior y un transverso, tienen ampollas. Estas ampollas tienen que ver con el movimiento
de la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia otro lado, van a registrar todos esos movimientos. Pero el movimiento hacia adelante del cuerpo, o hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, lo hace el utrículo y el sacro. Entonces vamos a ver que dentro del utrículo y el sacro van a estar estas formaciones de células ciliadas también. Estas células ciliadas son estas mismas que ven ustedes acá, las vamos a ver un poquito más grandes. Van a encontrarse estas células ciliadas, pero estas van a tener como una formación gelatinosa sobre estos cilios. El quinocilio, que es el cilio más grande, va a permitir la despolarización. Si es hacia el lado de las células, se hiperpolariza la célula, o sea, no manda impulso. Y si lo hace a contralado, eso permite que las caderinas que están uniendo a los cilios más pequeños se desplacen y abran canales dependientes de calcio, de potasio, perdón, para que el calcio entre a la célula y fije las moléculas de neurotransmisores para que hagan exocitosis a nivel de las que van a ver ahí, de las neuronas, para que comience un impulso eléctrico. Entonces, pero vamos a tener que en esta sustancia gelatinosa vamos a tener formaciones de carbonato de calcio. ¿Cómo se llama? Esta formación de qué? Todo esto que ven en medio son como pelotitas de calcio, de carbonato de calcio, que van a estar en esa membrana gelatinosa. ¿Cómo se llama? Otolitos. Son otolitos que vamos a tener a este nivel. Esto es utrículo y sacro. Esta disposición tiene, a diferencia, las ampollas tienen esta formación que es diferente porque tienen una cúpula. Esa cúpula gelatinosa también permite el movimiento de estas células ciliadas, como lo pueden ver acá, los cilios los pequeños y quinocilio, el grande, principalmente el quinocilio es el que manda, porque los heterocilios están unidos. ¿Por qué proteína dijimos? Cadenina. Entonces, si él lo hace a este lado, vamos a decir, abre los canales que tiene esta célula. Aquí, por cada heterocilio están los canales, abre. Y si lo hace con desviación hacia donde están estas células de heterocilios, lo cierran. Entonces, esta cúpula funciona como que fuera una vela de vácuo para un lado y hacia otro lado, dependiendo cuando el líquido entre por el movimiento de la cabeza o del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Esta información que lleva del sistema vestibular permite nuestro posicionamiento del eje del cuerpo, porque tiene que ver con el sistema vestíbulo espinal. ¿Cuál es la predominancia del sistema vestíbulo espinal? ¿Flexor o extensor? ¿Qué hace? Igual había mal en la pregunta. Extensor, tiene que ver con los músculos antigravitatorios. Y en cuanto a la cabeza, esta información cinética tiene que ver con la información que va a ir para el A, que comunica los núcleos de los músculos extraoculares, que es, ¿cuál es? El fascículo longitudinal medial, conecta los núcleos del sexto, cuarto y tercero, para que fije la imagen, que aunque mi cuerpo se esté moviendo hacia un lado hacia otro, fije la imagen que yo tengo. Aunque me mueva, la imagen no se mueve, porque controlan los músculos extraoculares. Esta información así se conecta. Entonces, lo hace a través de estos sistemas de cúpulas que van a estar ahí. Esta información que llega va a llegar a 4 núcleos y es parte del sistema vestibular, que se van a encontrar con relación al pedúnculo cerebral inferior. Lo hace a nivel del pedúnculo cerebral inferior 4 núcleos. ¿Cómo se dividen estos núcleos? Su
superior, inferior, medio y lateral. Estos núcleos tienen nombre, cada uno de ellos tiene nombre. A ver, búsquenlo. Cuando lo veamos, les voy a preguntar, a ver si lo encontraron. Cada uno de ellos tiene nombre. Roger, de Tres, ustedes lo están viendo. Entonces, de aquí van a salir los diferentes neuronas que tienen que ver con lo que les acabo de hablar. Y del sistema auditivo, la información que llega, ¿cuántos núcleos tiene? ¿Cuántos núcleos tiene? ¿Cuántos miran ahí? 2 núcleos únicamente. Miren cómo lo hace esta misma información. Ganglio de carpa, un sistema vestibular, se integran dentro de esos 4 núcleos y el ganglio de Corti o espiral, que van a ir para los núcleos que están en relación a donde se ubican estos núcleos a nivel del piso del cuarto ventrículo, aquí, a nivel del área vestibular. A nivel del área vestibular. Eso que mira el grisito, ¿qué es? Y la neuronal, porque le contaba que estaba aquí. ¿Cuál es la única estructura que no está en la médula oblongada? ¿Dónde está? Está en la filicuenta. Mal, todos mal. Miren, la información, esto ya se lo expliqué. Van a encontrar sus 4 núcleos del sistema vestibular. Una vez que encuentre esos núcleos, de lateral va a bajar la información que es el vestíbulo espinal. Es parte, esta vía, de la vía extrapiramidal. Y la otra, los núcleos superiores, hacen la sinapsis de la parte superior de qué núcleos que conectan estos núcleos, 3, 4 y 6. Esta es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama el fascículo que une los núcleos 3, 4 y 6? Fascículo longitudinal medial, miren, está en todo detalle, porque está en la parte central. Entonces, esta parte del fascículo longitudinal medial, en la parte superior, lleva la información para regular estos sistemas de los ojos. Y la parte inferior va para acá. Otra información va directamente para el cerebelo. ¿Para dónde va? Para el cerebelo. ¿A dónde se integra esta información vestibular? Los núcleos fastigiales y la corteza también, porque lo hace directamente de un solo, corteza y núcleo. La otra información que va a llegar al tálamo para buscar la corteza. ¿Y qué núcleo lo hace del tálamo? Por lógica. Entonces se integra toda la sensibilidad de la cabeza. Tálamo sensitivo. Exacto. Núcleo ventral posteromedial aprovecha porque es la información sensitiva de la cabeza. Y de aquí va buscando la corteza. ¿En qué parte se integra la información vestibular del equilibrio en la corteza? Ya vieron corteza. Se va a dar tarea porque no van a saber. Pero miren, la otra vía, que es la vía de la audición, lo hace igual a través de estos núcleos. Sus vías normalmente se van porque forman fibras externas que forman, si ustedes recuerdan, forman las estrías acústicas en la parte del piso del cuarto ventrículo, son las externas, y las internas, ambas se cruzan de un lado y de otro, formando, ¿qué se llama esa? La decodación de la estría acústica o el cuerpo trapezoideo. En la parte superior de ese cuerpo trapezoideo se encuentran los núcleos olivares superiores, porque la oliva inferior está a este nivel, aquí. Estos son los núcleos olivares superiores que tienen que ver con vía de la
visión. ¿Para qué piensan que podrían ser estos núcleos? Bueno, son para los sonidos binaurales. Porque nosotros tenemos dos oídos. Entonces él integra, si me están hablando de aquí, me están hablando de aquí, a donde llega por milésimas de segundo más rápido el sonido. Entonces me logra diferenciar el sonido de un lado y del otro lado del oído. Luego ascienden, encuentran en la lámina cuadrigemina su primer relevo. ¿Superior o inferior? Siempre he dicho, la visión arriba la tabla y la visión abajo. Es una mnemotécnica de tanta onda que tienen que meter ustedes. Entonces, abajo. Ahí va a ser reflejos auditivos. Reflejos auditivos. ¿Para qué ocurrió reflejos? A nivel de esta parte de acá, integra un montón de reflejos. Las guías. ¿Qué hace cuando ustedes cuentan un truco así de repente aquí? Hace movimiento de la cabeza. Pueden extender los cuernos, ponerse corriendo en un sol. Son reflejos que van a estar localizados por la integración a este nivel de encefalo. Entonces, eso ustedes piensen como animales, y cuando escriben esto, porque la base es la misma del animal, que la base es la sobrevivencia, para eso también es un poco. Bueno, y se integra a nivel de dónde? Pasa por el brazo del mesencéfalo que conecta el folículo mesencefálico inferior y busca el genículo que talámico, lateral o medial. Medial. Te veo de afuera y te oigo de adentro, la mnemotecnia para los genículos. Entonces el medial, el interno, es de la audición y pasa por la cápsula interna. Las fibras son radiaciones acústicas. Radiaciones acústicas se llaman también cuando pasan aquí por la cápsula interna. Recuerda cuando vimos configuración de cápsula interna. Uno de los componentes son las radiaciones acústicas y otro de los componentes son las radiaciones ópticas. ¿Cómo se llama la parte que corresponde a las radiaciones acústicas? Sublenticular o retrolenticular. Cabal, sublenticular. Entonces son radiaciones ópticas sublenticulares que van por abajo del lente que tenemos aquí, este lente. Entonces bajan y llegan y van buscando qué áreas de Brockman son las áreas primarias de la audición. Cabal 41 y 42. Bueno, en cuanto al glosofaringeo, ¿tiene preguntas hasta aquí? Preguntas, comentarios, acotaciones, aportaciones, donaciones y una secta, ¿qué más? Algo que tengan, dudas existenciales. El glosofaringeo, ¿cuántos núcleos va a tener? Y lo llevo corriendo porque después vamos a repasar cada una de estas cosas. Y ya van las cuatro. ¿Cuántos núcleos va a tener? 7 núcleos. ¿Y en el humano? Son muy similares. Tiene su componente motor, que va a ir acá, el amarillo, para la inervación de qué? De un músculo que es la laringe. Normalmente la parte de la difusión y la parte de la fonación están compartidos por el glosofaringeo, que da principalmente sensibilidad, y el vago, que da componente motor, laringe. Entonces va a tener esta parte de acá que va a ser ese núcleo. Este núcleo tiene un nombre propio, que fue la pregunta del examen, y es este núcleo. ¿Qué? ¿Quién integra el núcleo del antiguo? ¿Qué motor? Glosofaringeo
vago y accesorio. Son los tres que se integran acá. Nadie lo puede tocar. Bien, la gente. Bueno, ese es un componente. ¿Tienen que entender que a este núcleo característica? ¿Qué tiene? ¿Qué es derivado de los arcobranquiales? Toda la inervación a la cual va en la musculatura de la laringe y de la faringe. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inervación motora del núcleo en vivo, glosofaringeo, vago y accesorio, va a ser musculatura de qué arcobranquial. Pero va a tener estos aquí en azules. ¿Quiénes son? ¿Creen ustedes? Es el ligatorio inferior. ¿Qué tiene que ver con funciones autonómicas? Luego tiene que ver este núcleo que está acá bien largo, que es el núcleo del tracto solitario en la parte superior. Esta información sensitiva de los 2 tercios posteriores de la lengua en la parte superior. Y aquí en morado, que también se integra acá, que va a ir con la información de el qué, del globus carotidio y de qué, una dilatación que está ahí de la arteria, de la carótida. ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? Para los quimios y los barroreceptores que va a integrar acá la información. Ya lo vamos a ver entonces, ¿de acuerdo? Y aquí lleva otra información en celestito aquí. A este núcleo grande, largo, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama este núcleo que traspasa todo el tallo? Y que es principalmente sensitivo. ¿Ah? Nervio espinal del trigémino. Nervio espinal del trigémino en la parte mesencefálica, ¿qué funciones creen ustedes que tiene? Él integra toda la sensibilidad en cuanto a lo de la cabeza. Propiocepción, termoalgesia, tacto grueso, tacto fino, todo. ¿Qué piensan que tiene en la parte mesencefálica este núcleo? Esto ya se los he dicho. En la parte mesencefálica tiene las funciones propioceptivas. En las partes de la protuberancia, ¿qué funciones creen ustedes que tiene? Una, en la parte vulvar tiene una función, una es termoalgesia y una es tacto. Búsquenlo, a ver si resultan las funciones que vengan. Me lo voy a preguntar. Entonces, la información sensitiva general se integra acá, de este núcleo. Vamos a ver que la información de este par craneal, las fibras aferentes viscerales surgen a partir de las células unicolarares y los ganglios inferiores, antes denominados petrosos. Entonces ustedes pueden verlo acá, que este par craneal, este par craneal que sale acá, sale, ¿en dónde sale? Sale atrás de la oliva. ¿Cómo se llama ese surco? Retroolivar. En el surco retroolivar va a salir ¿quién? El 9, el 10 y el 11. Entonces va a salir y tiene 2 ganglios para la información sensitiva. ¿Cómo se llamarán estos ganglios? ¿Saben ustedes? Ganglio superior y ganglio de antes, voy a llamar al inferior. Entonces la información de este va a meterse a través del oído medio, en la caja timpánica. Tienen ustedes pueden ver sus fibras entran y a nivel de esa estructura va a dar el plexo de Jacobson. Aquí adentro del oído, que es la caja timpánica, o plexo timpánico del glosofaringeo. Ahí va a dar 3 ramas, una que es para la ventana oval, una que es para la ventana redonda y unas fibras que van a ir a hacer sinapsis con las fibras simpáticas y carotidias. El principal nervio que va a dar a ese nivel es este nervio, el nervio petroso profundo.
que es otro petroso, igual que el petroso que tiene el facial. Miren este que vimos, ¿ven? Petroso que superficial mayor, petroso profundo, que es este que viene acá, que forma juntos, ¿quiénes forman? El nervio lineano, el nervio pterigoideo. Entonces van a llevar estas fibras que van a ir ahí para llevar la información a un ganglio. ¿Cómo se llama este ganglio? Ganglio de Arnold. Para llevar, ahí van a encontrar el cuerpo de la segunda neurona parasimpática para la inervación de qué glándula. La glándula parótida. Esta es la información parasimpática que va a tener. Luego va a dar ramas para la inervación del músculo estilofaríngeo, que es este que pueden ver ustedes acá. Y va a llevar la información sensitiva, toda esta que pueden ver en azul ustedes, de la que es esta. ¿Qué zona es esta? La anatomía, que es la parte que está atrás de las coanas. Rinofaringe, orofaringe y ¿qué es esta parte de acá de la faringe? ¿Ah? ¿Qué? La lingofaringe. Entonces toda esa información sensitiva de la zona de la amígdala, palato gloso, paladar blando, la va a llevar este par craneal. Se va a integrar en el ganglio inferior, pero también va a llevar la información de los 2 tercios, el tercio, posterior de la lengua, que usted lo puede ver acá. El tercio posterior de la lengua también recoge toda esa información y también la sensibilidad de esta lengua. La va a llevar a través de este nervio esa información. Luego va a también dar la inervación de la tuba auditiva. Miren ustedes acá, a nivel, este era lo último que me había faltado de lo que daba. A nivel, el plexo de qué dije aquí, el plexo timpánico, el plexo de quién. Uno para la ventana oval, uno para la ventana redonda, uno que se va a anastomosar con las fibras simpáticas y otro que va a ser autonómico y otro que va a dar para la inervación de la tuba. ¿Para qué sirve esa trompa? De obstáculo. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace esa tuba? No les creo que no sepan. Exacto, regula las presiones del oído medio. Regula las presiones del oído medio. Por eso cuando nosotros estamos congestionados en esta zona, se tapa este orificio y nos ponemos un poco sordos porque no permiten mantener esas regularizaciones de las presiones del oído medio. Y el último que va a dar va a ser esta fibra que va a venir acá. Normalmente esta es aferente y va a ir del globus y de este cuerpo carotídeo, que este es el nervio de Gerín, que también esta inervación sensitiva es recogida por quién, por el vago. Incluso para ir el vago lleva la información de esta área. Miren dónde está el nervio de Gerín y que va a ser la información que se va a ir al tercio inferior del tracto del núcleo de quién? ¿De quién? Del solitario. Entonces aquí pueden encontrar esta estructura que se le llama globus carotídeo a través del nervio de Gerín. A ver, la sale mal aún. Inerva receptores especiales en el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo. Aquí vamos a encontrar que a nivel de esta parte que van a llevar las fibras, ustedes pueden ver que se está recogiendo la información del glóbulo faríngeo, van a llevar toda la información del seno carotídeo, que tiene una característica a este nivel. Normalmente, ¿qué se diferencia de una arteria y una vena? Histológicamente, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Elasticidad. ¿Ah?
Más capas. La túnica media o la túnica muscular. Es la arteria es gruesa, la muscular. Pero a este nivel, la túnica muscular o la túnica media va a ser delgada para reconocer los cambios de la presión arterial. Este nervio recoge toda la información que permite, ¿qué es lo que hace este seno? Este seno, ¿qué hace? Está en la diferenciación entre carótida externa y carótida interna. Está la carótida interna, la posterior. ¿Para qué sirve este seno? Que detecta cambios de presión y la presión arterial. Permite regularizar la presión intracraneal cuando ustedes están en posición ortostática y están acostados. No mantiene el cerebro la misma presión si ustedes están acostados o si ustedes están de pie, porque tiene que vencer la resistencia al estar de pie, aumente la presión hacia la subcontracción. Estas diferenciaciones de tener esas capas delgadas permite identificar esos pequeños cambios de presión arterial. Por eso cuando ustedes están acostados y se por mucho tiempo y se levantan bruscamente y se marean, es porque este seno no ha hecho todavía en el momento preciso, está haciendo las regularizaciones de la presión de la irrigación, de estar con una presión baja a cambiar a su presión, que necesita aumentar la presión para que la sangre pueda llegar al encéfalo. Y aquí, en este globo, ¿qué hace? El cuerpo carotídeo, ¿qué hace? Detecta los cambios, las concentraciones de qué? De CO2 y oxígeno. Entonces va a tener quimioreceptores a ese nivel. ¿Cómo se llama este nervio que lleva la información del glóbulo y del seno, que es parte del glosofaringeo? Nervio de qué? Nervio de qué. Entonces la información en el tercio posterior de la lengua, posterior de la uve, va a estar inervada por el glosofaringeo y la sensibilidad también se la va a estar dando este parque craneal. Este parque craneal ustedes ya lo conocen, porque ya lo hemos visto, porque tiene que ver con las funciones parasimpáticas del cuerpo. El 25% de sus fibras corresponden al parasimpático. Entonces vamos a ver qué núcleos tiene. Tiene casi los mismos de glosofaringeo. ¿Cuál es el que cambia? ¿Ah? ¿Cuál? Exacto. En vez del núcleo salivatorio inferior, es el núcleo motor visceral del pago, o núcleo que bueno, la misma información para abajo. ¿Y la sensitiva? ¿La sensitiva a qué se debe? ¿Ah? La sensitiva sí, está así, que es aquí, pero la general, ¿de qué? ¿Qué información lleva? Integra aquí, integra aquí. Principal de triángulo. Visceral. Ahí no integra información. Es general. La visceral toda tiene que ver con el núcleo del tracto solitario o la parte superior y la parte inferior. Con la parte de la oreja, el glosofaringeo y el pago y esta parte de acá y esa correspondencia por ahí. Miren, el glosofaringeo, el pago y el accesorio salen por el mismo orificio de la base del cráneo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el orificio por donde sale? El yugular, porque normalmente no tenemos una imagen donde ponérselo, pero los orificios ya se lo saben ustedes, porque hay que pasar la arteria yugular. Entonces pueden ver ustedes acá la descripción de sus fibras.
Este es para el glosofaringeo, ganglio superior, o este se llama petroso de Anders, superior del glosofaringeo, el ganglio yugular porque va a estar adentro del orificio yugular, y el ganglio nodoso o plexiforme del par craneal. Vago. Normalmente el vago no tiene fibras para inervar los músculos de la faringe y laringe. Ustedes pueden leer diferente literatura y quien le da las fibras a él a través del ganglio plexiforme o del ganglio nodoso es quién. El accesorio, por eso se llama accesorio, porque pareciese que fuese accesorio a las fibras del vago. Entonces él va a dar las fibras motoras para la inervación de la musculatura laringea y faringea. Entonces por eso se llama nervio accesorio, porque si no solo se llamara nervio onclogiro, porque nervaría el trapecio y el esternocleidomastoideo, el 11º par craneal. Pero este componente de esta parte específica que se llama para el vago es que le da ese nombre de accesorio por esas fibras que se van a ir ahí. Entonces ustedes pueden ver que el vago va a salir del surco retroolivar, se extienden sus fibras junto con los nervios noveno, décimo y décimo primero, salen de la cavidad craneal a través del foramen racado posterior o foramen yugular. El vago se va por la parte retroestiloide, que van a ver acá, y al irse posterior, se va posterior a la vena. ¿Qué vena es esta? La vena cuarta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Y estas arterias que están acá, ¿cuáles son? La carótida interna y externa. Entonces luego cambian, porque ya funcionan y se ven carótida primitiva, continúan, forman la vaina carotídea. En el componente posterior va el vago. A este nivel el vago da nervios para la inervación de esta glándula en su componente parasimpático. Entonces, si quitamos todas estas estructuras vasculares, comenzamos a ver el nervio. Y van a ser nervios que van a ir para la musculatura de la laringe. Principalmente va a dar los ramos farígeos que van a ser para la inervación de la faringe, el nervio laringeo superior para la inervación de la musculatura infraioidea y cricotiroidea, excepto el músculo cricotiroideo no lo inerva él, y de ahí los inerva todos. Y luego van a comenzar a descender sus fibras y van a dar una diferencia entre el vago derecho y el vago izquierdo, que va a ser con respecto al nervio laringeo recurrente a nivel ya ¿de qué? A nivel del opérculo torácico. Antes de continuar, va a ver que va a dar también los ramos faringeos, laringeos superiores, que son estos que pueden ver acá, y cómo va a dar estas diferenciaciones de los laringeos. El del lado derecho se va a ir para dónde? ¿A dónde se va el derecho? Estos nervios van bajando y después dicen, uy, me olvidó, y se regresan, por eso se llaman laringeos recurrentes. El derecho lo hace por debajo de qué estructura. ¿Qué es lo que miran ustedes acá? La distribución preescalénica, allí da la curvatura hacia atrás y se me olvidó, y se regresa a dar la inervación de los músculos laringeos para complementar la inervación de los arintenos, cuerdas vocales, y cualquier lesión que se dé de este nervio laringeo recurrente. En los procesos de tiroidectomía normalmente sucede que el nervio laringeo recurrente se daña. Hay casos fundamentales de pacientes en quienes han hecho tiroidectomía y hay miedo que tienen los cantantes que viven de su ópera y de la
da el anillo recurrente para la inervación de los músculos intrafaríngeo. Todos estos cartílagos que ustedes pueden ver de la laringe, ¿de qué arco se derivan? Del tercero, igual que la musculatura del tercero, porque el noveno, el vago y el accesorio son del tercero, ellos tres. Entonces, porque todas estas fibras que ustedes están viendo acá, ¿de quién son? No son de él, del accesorio, que acabo de decir, el accesorio. Hay una rama, hay una asa que se forma entre el anillo superior y el anillo recurrente. Búsquenla para ver cómo se llama. Vale, esto lo va a hacer a este lado. A nivel de acá, da el otro anillo recurrente. A nivel de qué estructura lo da el recurrente de ese lado, del callado de la aorta. Esto es una de las pequeñas diferencias que existe de un lado y del otro. Luego sus ramas descienden a través de los plexos carotídeos, aórticos, esofágicos, traqueales, bronquiales primarios, bronquiales secundarios, a nivel de esta zona. En el vago derecho y el vago izquierdo, sus fibras forman un ganglio que se llama ganglio de Quisberg a este nivel. Luego continúan formando plexos esofágicos para continuarse a través de la cavidad abdominal. Al penetrar el diafragma, el hiato esofágico a nivel de T10 penetra el diafragma y se convierte en vago abdominal. A este nivel, el vago izquierdo se hace posterior y el derecho se hace ¿qué? ¿Se hace qué? Esta es la parte posterior, miren. El posterior se hace, el izquierdo se hace posterior y el derecho se hace anterior. Aquí van a terminar en el plexo solar sus fibras. Dando anastomosis junto con las fibras de los nervios esplácticos simpáticos en el ganglio que del plexo solar semilunar, mesentérico superior y aortorrenal. Y de ahí van a extender sus fibras simpáticas hacia los plexos, hacia los ganglios de los plexos de Auerbach y de King y de Meissner, hasta qué estructura inerva el vago, el intestino. ¿Qué parte del colon también? Flexural. ¿Hepática o flexural? Esplénica. Hasta aquí. Y el de porque es mesentérica, ¿qué? Superior. Mesentérica superior hasta aquí llega. Y la mesentérica inferior de aquí para abajo, descendente, sigmoide, recto, mesentérica inferior, que corresponde a la porción parasimpática sacra, S2, S3, S4. Todos estos músculos lo va a hacer gracias a este nervio, que es el accesorio, que da su rama y permite la inervación de los músculos constrictores de la faringe, lazo, buco y laringofaringe. Aquí lo van a ver. Todas sus fibras, cómo van a descender. Los músculos que van a inervar, que es el que va del cuerpo. Y cómo lo va a hacer en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal hasta el ángulo esplénico del colon. El nervio accesorio o óculo-giro o 11º par craneal tiene que ver con las funciones. Su otra rama, porque esta rama ya la vimos, tiene que ver con los músculos de la inervación. Por eso él tiene un componente vulvar y un componente espinal. El componente vulvar va a venir del núcleo del ambiguo. Todo lo que inerve los componentes del núcleo del ambiguo son derivados branquiales del tercer arco. Entonces tiene un componente del nervio del ambiguo que es el componente que le da al vago para la inervación de la musculatura laringe y faríngea. Y
Y el otro componente, que es más largo, va a venir de las astas anteriores de la médula espinal, de sus primeros 6 a 7 segmentos, dependiendo de la literatura que ustedes lean. Pueden ver ustedes que aquí las va dando sus ramas que van a ser intrarraquídeas, que van a pasar entre las raíces anteriores y posteriores. Sus fibras van a ascender y junto con el componente intracraneal se van a unir y van a salir ¿por qué agujero? Yugular. 9, 10 y 11, yugular. Allí van a salir siempre. Y este componente que tiene que ver con el componente espinal es el que va a inervar el músculo externo, porque viene del esternón, cleito, clavícula, mastoideo, porque va hacia la clavícula. Aquí se ha cortado con las dos porciones, esternón, cleito, mastoideo y el trapecio en su tercio superior. Ahí lo pueden ver bien, y debe de ser las conexiones centrales que va a tener. El último par craneal es el hipogloso. El hipogloso es el único nervio que sale ¿dónde? ¿Ah? Solo ver la imagen, ¿quién es esta pelota? Con la pirámide está en la oliva, preolivar. Va a tener su propio núcleo, el núcleo del hipogloso. Va a salir por su propio orificio. ¿Cómo se llama su orificio? Conducto del hipogloso. Por ese mismo conducto va a salir. Y va a dar la inervación. ¿Para qué? El nervio del hipogloso tiene un montón de conexiones que lo hace un poquito difícil estudiarlo de verdad. Y lo vamos viendo de forma sencilla. Tiene fibras que se van a utilizar, miren, las primeras fibras sensitivas se vehiculizan sus fibras y del hipogloso sale esta ramita que viene de acá que da la inervación sensitiva a la fosa craneal posterior, a las meninges. A las meninges va a dar esta inervación, estas fibras que vienen acá. Pero el hipogloso es 100% motor. Entonces todas sus fibras van a inervar los músculos propios de la lengua, longitudinal superior, longitudinal inferior y la musculatura transversa, que es la propia de la lengua, los músculos genioideos que van a estar acá y los músculos estiloglosos y palatoglosos. La parte inferior, los músculos infraioideos también van a ser inervados, pero no por el hipogloso, sino que el hipogloso forma parte del asa del hipogloso, que lo forman las asas de los arcos de C1, C2, C3, que forman acá, esta asa que pueden ver ustedes acá, y esta asa, aquí viene el hipogloso, forman fibras que se van a vehiculizar por el hipogloso, pero no pertenecen al hipogloso, que van a dar estas fibras para la inervación de esta musculatura infraioidea, pero no pertenecen a él, sino que pertenecen al plexo cervical profundo. Y va a dar toda la inervación que acabamos de decir, que es lo que va de Waxman, a la musculatura vertical, a la musculatura longitudinal, a la transversión de la lengua, al genioideogloso, que son los que vimos allí, y a todo esto, estas fibras. Es 100% motor este par craneal. ¿Preguntas?